El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador invita a los socios de la Legión de María a la siguiente formación de oficiales con el tema Los Estatutos, parte 2. Comentado por el hermano Pablo Rivera. Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de la Legión de María? Estamos haciendo, como ya vimos en el video anterior, una serie de repaso por los estatutos. Vamos aprendiendo sobre qué es la Legión de María de una forma legal, porque esta parte tiene que ver con eso, ¿no? Con la relación con la Santa Sede, pero que cuáles son los compromisos que ha asumido la Legión de María. Y que yo, al decir, bueno, Santísimo Espíritu, yo, Pablo Rivera, y más adelante voy a decir, me atrevo a prometer ser fiel a sus normas, a su disciplina, a lo que sea. Pero si soy legionario, tengo el deber de cumplir y hacer cumplir esto, ¿no? Soy Pablo Rivera, vicepresidente temporalmente del Senatus de El Salvador, y les invito a que se queden conmigo a hacer un repasito más. Hoy vamos a pasar, este es el segundo video, y vamos a hacer un repaso a partir de los principios generales de literal estructuras de gobierno de la Legión de María. Vamos a ver si es posible en el transcurso de les pueda ofrecer una especie de organigrama, porque creo que de eso se trata, ¿no? Bien, artículo literal E, estructuras de gobierno de la Legión de María. 1. Principios generales. Artículo 12. La unidad básica de la Legión de María es el presidium. Ya todos conocemos lo que es un presidium. Es el grupito, como le llaman en otros tipos de organización, como una especie de pequeña comunidad. No pasará más o menos de unos 16, 18 personas, ¿no? Para no prolongar el tiempo en las juntas. Y ese llevará el nombre de una advocación de la Virgen o uno de sus títulos. Artículo 13. Los consejos de la Legión de María serán la Curia, el Comisión, la Regia, el Senatus y el Concilio en Legionis Mariae y otros consejos que puedan ser establecidos con la aprobación del Concilio en Legionis. Un deber primordial de cualquier consejo es el de someterse lealmente al Consejo Superior Inmediato. Bien, mis estimados hermanos, este punto es importantísimo. A veces no le damos el valor que requieren estas palabras, que las encontramos aquí en los estatutos, como también los encontramos en el manual, donde se nos va a hablar de que es un deber primordial someterse al Consejo Inmediato Superior. Pero lamentablemente a veces cosas de la vida, ¿no? Un poquito de confianza, un poquito de ver ¿qué puedo decir? Vanidad, orgullo, creerme más, creer que yo lo sé todo, y me lleva a sobreponerme o a tratar de sobreponerme ante el Consejo Superior. Y de esa forma, pues, violar este punto, ¿no?
Se puede no ser leal al consejo superior de diferentes formas, ignorándolo, dejando de asistir a la junta, no atender lo que se pide o lo que se instruye, no llevar a los consejos de menor rango o a sus presidias la información, ¿verdad? Traspasar los límites diocesanos o los límites parroquiales. Hay una gran cantidad de cosas por las cuales puede dejar de serse leal. A veces el uso de la situación, de la fama de alguien. Ha sucedido en alguna ocasión de que una persona, porque ha sido históricamente legionario en un territorio, de repente la gente resulta de que ya no le pregunta a los oficiales, y mire, ¿y aquí cómo hago? Sino que se va para allá, donde está el líder, alguien que con el tiempo pues alcanzó cierto liderazgo, ¿no? Y entonces pregunta mejor por allá. Y a veces el liderazgo como que nos envuelve en una cápsula de orgullo, ¿no? Y empezamos a decir, no, es que aquel no sabe. Y entonces yo les voy a enseñar. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Y entonces empezamos a fallar. Porque de esa forma a veces se han transgredido normas. De por sí ¿no? Una persona que sea líder debe dar gracias a Dios, no por eso. Es importantísimo que hayan personas muy conocedoras. Pero, como el manual nos dice, que hay que ser socios perfectos. Y la única forma de ser socio perfecto está en apegarse a las normas. Para ser socio perfecto hay que ser obediente al manual. Y por esa razón, el tema de la lealtad consiste en que yo debo exponer mis problemas o mis inquietudes, mis dudas al Consejo Superior. Una persona que lo haga así, está haciendo bien. El Consejo Superior determinará la mejor salida del problema. Y yo diría que también si los que están en el Consejo Superior no saben cómo resolver un problema, bien pueden acudir a aquellos que sí saben, ¿no? Para eso está la posibilidad de generar o de considerar pretoriano a una persona que tenga experiencia, que nos pueda dar una especie de asesoramiento ante aquellos problemas que no logramos resolver por A o B razón. Es primordial el someterse lealmente al consejo. Primordial. Si el consejo dice nos vamos a reunir X día, en tanto que la asamblea esté de acuerdo, X día nos reunimos.
Si el consejo dice, usted tiene que traerme la correspondencia, que le llamamos así, lo que va a decir allá el manual, por lo menos la copia del acta, hay que llevarla, porque no están pidiendo algo ilegal, se está pidiendo lo que ya el manual indica, ¿no? Si el consejo dijera, mire usted, infórmele ahí a su consejo estas y estas y estas disposiciones, hay que hacerlo. En eso está la situación de la lealtad, en la obediencia. Artículo 14. La administración de la Legión, tanto local como central, estará a cargo de sus consejos, cuya obligación dentro de su propio ámbito será asegurar la unidad, preservar los ideales primitivos de la Legión de María, guardar intacto el espíritu de la Legión, sus reglas y prácticas, y extender la organización. Bien, esto nos remite al capítulo 28, número 1 del manual. Las mismas palabras. La administración de la Legión de María. Veamos, ¿quiénes son los administradores de la Legión de María? Tanto local como central. Bueno, por decirlo así, un saludo para Ángel Reyes, el administrador de la Legión de María en la colonia o en el territorio de la parroquia Divino Salvador de Santa Ana. Él y sus demás compañeros oficiales son los administradores locales de la Legión de María. Todos los oficiales de los consejos son administradores locales de la Legión de María. Y ya en la parroquia, en sus presidias, los oficiales de los presidias son los oficiales, son los administradores locales de la Legión. De allí que los temas administrativos de la Legión son de los oficiales. Y bueno, esta administración de la Legión de María, tanto local como central, cuando dice central se refiere a los oficiales del Concilium Legionis, estará a cargo de sus consejos. Los oficiales de las curias, comitium, regias y senatus, concilium, cuya obligación dentro de su propio ámbito estará, es decir, por ejemplo, hablemos que el ámbito sea territorial, su espacio, asegurar la unidad de la Legión de María en la zona que le corresponde. En El Salvador, por ejemplo, las regias les corresponde a ellos procurar la unidad en su legión local, es decir, le compete a la regia de Santa Ana esforzarse porque sus comitias y sus curias estén unidas trabajando. Lo mismo que San Vicente, lo mismo que el Senatus. Cosa que a veces cuesta un poco porque hay unas diferencias de pensar, pero que en cuestiones administrativas debe ser el esfuerzo de los oficiales, de los consejos, que esas unidades trabajen juntas o sean unidas. Que cuando se dice vamos a hacer una PPC,
todos puedan apoyar. Asegurar la unidad, preservar los ideales primitivos de la Legión. ¿Y qué son los ideales primitivos, hermanos? Bueno, empecemos por las ordenanzas fijas. La asistencia puntual y regular, pero aquí hay unos que llegan tarde. Hay unos que de repente son como cometas, van y vienen, y el vicepresidente no dice nada. Se queda, lo ve normal ya. Como que ya no le interesa preservar en ese punto, uno solo, los ideales primitivos. La asistencia puntual y regular a la Junta del Presidio, donde se presentará un informe de lo trabajado. El rezo diario de la catena. De repente como que es sano preguntarle, mire, ¿y usted reza la catena todos los días? ¿O no? ¿O falla? Especialmente quizás en los grupos juveniles. Es bueno de repente preguntarles, ¿rezamos la catena todos los días? Cuénteme usted un poquito, ¿cómo hace su oración diaria? Porque la catena es lo mínimo, ¿no? Luego, seguimos con las ordenanzas fijas en el tema de la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido hecho con espíritu de fe y en unión con María, de forma tal que en sus compañeros, en sus hermanos legionarios, sea María quien ve y sirve en ellos a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor. Bueno, yo creo de que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, preservado este ideal, que es primitivo, ¿no? Esa es la misión de la Legión de María. Eso es el alma de lo que de la Legión. Llevar el Evangelio, visitar enfermos. A mí me llama la atención un video del cual yo presenté un corto donde le preguntan al hermano Franduf sobre el futuro de la Legión. Bueno, él dice de que alguien dice que a los 3 meses, que al mes, él había dicho unas palabras, pero él dice que no, tardó un poquito más, cuando dijo que la Legión llegaría a todo el mundo. Y cuando él dijo eso, dice que la gente le dio risa. Pero la verdad es que viendo cómo se va desarrollando la actividad de la Legión de María en sus comienzos, pues Franduf pudo valorar que sus palabras no estaban alejadas de la realidad, de la posibilidad. Imagínense, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Más o menos en diciembre de 1921 estaba diciendo él que la Legión de María iba a cubrir el mundo. Y esa parte resulta interesante porque sí se cubrió el mundo. Estamos en todos los países.
Pero como estos ideales primitivos languidecen en los corazones de muchos legionarios, que ya no salen a trabajar, que ya no tienen ese espíritu legionario que los mueva a activarse en cosas activas, en el trabajo activo, sólido, hecho con espíritu de fe. Y entonces ahora resulta que hay presidios que tienen un largo historial de existir, pero jamás se han dividido. Nunca pudieron hacer otro, porque se acomodaron, se destiñeron sus colores de la fe en cuanto a eso. Dejaron de soñar en crecer y por lo tanto hacemos a un lado eso y nos acomodamos a esa realidad lamentable en la que venimos a convertir a la Legión de María en una asociación más, en una unión de laicos, una sociedad de laicos, a veces muy sociales, porque yo he pertenecido a otros grupos y me he encontrado con que reunión una semana en la casa de fulano, la reunión en la casa de sutano y así, cada semana en una casa diferente, y cada vez que vamos allá medio comentamos sobre el evangelio y luego de eso unas oracioncitas, algo de organizar y luego pasamos a la comilona. Y en la próxima semana va a tratar de dar algo mejor que aquel que dieron en la otra casa. Cosas que no son, bueno, me dejan el sinsabor de que cuando yo pregunto, ¿y el trabajo qué vamos a hacer? No, aquí no salimos a visitar hogares. Aquí solamente se trata de crecimiento espiritual aquí entre nosotros, y el que nunca dejará de crecer, porque toda la vida va a estar haciendo lo mismo. Para crecer, algunos organismos, algunas organizaciones laicas lo que hacen es que hacen un retiro, 2 retiros al año, 1 o 2 retiros al año, y los que pues vayan al retiro pues procuran que se quede en alguno de los grupitos, pero no es así, hermanos, y esto es una invitación para todos los católicos. Un estudio del padre Carlos Mejía, que en paz descanse, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, hace ver cómo la Legión de María, la Iglesia Católica es la única entre todas las demás iglesias que decrece. Todas crecen, todas van para arriba en un periodo largo de venir revisando encuestas de cómo va el movimiento, cómo se mueve esa relación entre la Iglesia Católica frente a las iglesias protestantes. La Legión de María tiene 103 años. Bueno, aquí en El Salvador el protestantismo vino hace alrededor de unos 135 años. Y en El Salvador el panorama en este tiempo ha sido tan dramático
porque hoy nos podemos caminar, por ejemplo, 2 kilómetros de camino dentro de cualquiera de nuestras ciudades, y vamos a encontrar que en esos 2 kilómetros podríamos encontrar una parroquia y 30 garages, casas de oración, iglesia esto, iglesia lo otro, iglesia aquello otro. ¿Y por qué esa gran desproporción? ¿Por qué, aunque la iglesia católica, algunos, he oído en palabras de algunos sacerdotes, seguimos siendo grandes? Sí, claro, seguimos siendo grandes, porque si nos paramos la iglesia en esta posición, la iglesia católica, y viéramos cómo se ponen a la par las demás iglesias católicas, ninguna tendrá este nivel. Todas estarán aquí, pero lo que le hace falta de aquí para arriba, de lo que era antes la iglesia católica hace 100 años, todo eso es una disminución del casi el 50%, que ahora está difuminado en todo este montón de iglesias acá. Así, una iglesia tiene por acá, otra iglesia tiene por acá, otra iglesia aquí, otra iglesia aquí. Algunas ni se podrían ver, por ejemplo, sus niveles, porque tienen 15, 20 personas, pero todo ese montón vienen de ser católicos y se han difuminado entre tanta otra iglesia. Y entonces la iglesia ha decrecido por nuestra dejadez. No hablamos de nuestro interés en cuestiones de números. Hablamos de nuestro interés en cuestión de salvación. Porque si a mí una persona me dice, mire, no coma el cuerpo, no coma la Eucaristía, esos son inventos de los curas, ni se confiese con ellos, también es un invento para tenerlo controlado ahí a usted. Pero si me voy a la palabra de Dios y encuentro: el que coma mi carne, el que beba mi sangre, tendrá la vida eterna, aunque aquel que me dijo no haga eso sea pastor, le creeré al único pastor, a Jesucristo, mi Señor. Y entonces, porque Él es la vida, Él es la verdad. Y entonces lo que Él diga, y que lo dijo allí en San Juan capítulo 6, lo dijo en Mateo 16, 18, lo dijo en muchas partes de la Biblia, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues yo voy a hacer lo que mi Señor dice, y no lo que diga cualquier otro señorito por ahí. Entonces, ¿por qué ahora nosotros estamos tan pocos en la iglesia? Porque también está en la iglesia, hemos dejado de preservar los ideales primitivos de Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda persona. Ese era un ideal primitivo de Jesús. Nace del interés de Jesús. Pero lo hemos perdido. ¿Cuánto católico se sube a un bus y lleva entrampada la boca? No habla con el que va a la par. A veces está en los hospitales. Estamos sentados en una banca de espera y no podemos decir una palabra. Y esa es la diferencia entre la iglesia no católica
que va a decir: hey, mi hermano, el Señor le ama. Por Dios, tiene el Papa que estarnos diciendo que compartamos con alegría el Evangelio, porque no nos nace siendo los verdaderos portadores de la salvación. Bien, continuamos. El otro, guardar intacto el espíritu de la legión, que es el de María misma, ¿no? Sus reglas. Bueno, en el espíritu de María misma, ahí el manual, si usted entra, hace un desglose profundo de lo que era María. Humildísima, afanosa, servidora. Sus reglas, las reglas de las que estamos hablando, debemos guardarlas intactas, debemos darle vida. No porque son reglas no las vamos a tocar. Si estamos en la legión, estamos comprometidos a tocarlas, a cumplirlas y hacerlas cumplir. Esas ordenanzas fijas, deberíamos esforzarnos por mantenerlas constantemente, ¿verdad? En la práctica. Y, como lo dice aquí, y practicarse. Y extender la legión. Lo último que le interesa a la legión es crecer en número, pero sí en lo anterior. Necesitamos que la legión tenga legionarios de calidad, conscientes de que lo que están haciendo lo tienen que hacer bien. Lo tienen que hacer bien. Para eso no se puede si no estudiamos el manual, si no estudiamos los estatutos. El manual más específicamente porque es un poquito más claro, es más amplio para darnos ideas de qué es lo que tenemos que hacer. Artículo 15. Ningún presidium o consejo será instituido sin el permiso expreso del Consejo Superior Inmediato o del Concilio Legionis, ni sin contar con la aprobación de la autoridad eclesiástica competente, como consta en el artículo 10. Bien, vamos a esto. Ningún presidium va a ser instituido si no tiene la aprobación. Aquí vamos a ver que primero debe partir de alguien. El interés de constituir o de fundar un presidium deberá ser de los extensionistas, ¿no? O de las personas que se dedicaron a eso, a trabajar ese presidio. Y lo va a llevar a su consejo superior, puede ser la curia, ¿verdad? Entonces, ese presidium debe contar con 2 permisos: el de la curia o al consejo al que estén afiliados los hermanos estos que se dediquen a la fundación de su presidium, porque puede ser de que su presidium esté directamente afiliado al senatus, o en algunos casos pues hasta el concilio en legiones, pero requiere de que su consejo superior le autorice expresamente. Y también debe contar, en el caso del presidium, con el párroco. La aprobación del párroco. Aprobación, eso es decirle que el párroco le diga: sí, está bien, hágalo. No pasa más, no pasa nada. No es necesario tramitología, así que, mire, genéreme un decreto porque vamos a fundar el presidio. No, simplemente con que el obispo, el sacerdote
responsable localmente, como lo puede ser el párroco, o lo es, diga, sí, está bien, adelante, trabaje. También el consejo. El consejo requiere de que hayan personas interesadas, ¿no? ¿Quién puede ser interesado? Bien puede ser, por ejemplo, el párroco. Si el párroco, por ejemplo, tiene 3 presidias y dice 3 o 2 o más, y dice, bueno, esta gente mes a mes se me va a meter a la parroquia de por allá, va. A mí me interesa que esta gente quede aquí. Pues entonces vamos a pedirle que se forme aquí un consejo. Entonces, puede motivar la idea entre los presidios. Miren, ¿por qué no hacen ustedes el consejo? Y van estos y presentan la moción a la curia. Y la curia deberá decir sí o no, porque hay que valorar algunos aspectos, como por ejemplo que los presidios estén o bien cercanos o que pertenezcan al mismo territorio parroquial, y fundar el consejo. Dirá el consejo que sí o no. Y luego la otra parte es que deberá contar también con la autorización del párroco. Pero no es necesario ninguna autorización escrita. Simplemente el manual aquí dice, no se puede fundar sin la aprobación de la autoridad eclesiástica. No es necesario incomodar al obispo con un documento que diga, se decreta la fundación del consejo tal porque disposición del obispo, ¿no? Si es que el obispo no es responsable de las actividades administrativas de la legión, no es responsable, y esa parte es de carácter administrativo, y entonces lo único que requiere es que el obispo diga, adelante, no hay problema, qué bien que van creciendo, hágalo, y ya, sin más. Entonces, por esa razón es que no debemos andar inventando, hombre. Recurramos a quienes nos corresponde para pedir los permisos y démosle, entrémosle. Había otro detalle que ahorita se me escapa, pero que encaja con este tema. Pero sí, es suficiente con que de manera verbal exprese el obispo que ahí va, que se autoriza, se prueba, no hay más. Artículo 16. Cada presidium o consejo tendrá como director espiritual a un sacerdote. Bien, que quede claro este tema, pero voy a terminar esta lectura. Cada presidium o consejo tendrá como director espiritual un sacerdote que será nombrado por la autoridad eclesiástica competente conforme al artículo 10 y ocupará el cargo según el beneplácito de esta misma autoridad. En caso de ser libremente escogido por un consejo, deberá ser confirmada esta responsabilidad por la autoridad eclesiástica competente. Tendrá la última palabra en toda cuestión moral y religiosa, suscitada en las reuniones de los presidios y consejos, y tendrá derecho a veto suspensivo en todos estos casos con vistas a obtener
el fallo definitivo de la autoridad que lo nombró. El director espiritual pertenece al equipo de oficiales del presidium o consejo y deberá apoyar a toda autoridad legítimamente constituida. Bien, esta parte le compete a los sacerdotes tener pleno conocimiento de este artículo. Este artículo en los estatutos es muy especial y requiere de que tomemos conciencia. Cada quien en su cargo. Zapatero a tus zapatos, dicen por ahí los dichos populares. Y cada quien tiene una función en la Legión de María. Para el caso, el presidente debe dirigir la junta. Es su responsabilidad organizarla y preparar la sala de reuniones. Ya podemos ver ahí en los deberes de los dirigentes cada una de las responsabilidades al que está obligado a cumplir el director espiritual. Y así le va a dar a cada uno un ámbito de trabajo. Ese capítulo donde se habla de los deberes de los dirigentes. Pero sucede con frecuencia de que a veces tenemos algunos hermanos que quieren sobrepasar los límites y hacer lo que hace lo que debe hacer el otro. Por ejemplo, hoy que estamos en tiempos tecnológicos, por ejemplo, bueno, en nuestros senatus se proyectan imágenes sobre todo lo que se desarrolla en la Junta. Yo diría de que eso bien podría ser realizado por un equipo técnico preparado para eso, pero que en consecuencia, de acuerdo a las acciones que se hacen allí, son prácticamente responsabilidad de quien sea el secretario. La tesorería la va a llevar, bueno, el secretario, que también ya de por sí, según el manual, es responsable de las actas, del cuidado de los libros, y otras tantas cosas. El tesorero llevará las cuentas y el vicepresidente se encargará de las cuestiones de los socios, afiliaciones, renuncias, lo que sea que tenga que ver, por ejemplo, las ratificaciones, con la afiliación de los socios. Y esas tantas cosas, pues son una gran cantidad de actividades, porque también debe ser el responsable de las visitas y tantas cosas que podría encargarse un consejo. Pero acá estamos hablando del director espiritual. Y vamos a esto. El director espiritual es lo que precisamente las palabras, ambas que componen esta expresión, indican. Director, que dirige. Espiritual, pues el ámbito espiritual. Dirige el ámbito espiritual. Le corresponde llevar la dirección en temas morales y espirituales. No es la persona que va a andar promoviendo por aquel lado que se forme tal curia, que promoviendo por el otro lado que se forme X consejo, promoviendo. No es esa la función del director espiritual. Si bien es un oficial, sí, claro, pero no es el secretario el que debe llevar las cuentas, a no ser que porque tenga que escribirlas en el acta. No es el secretario el que debe preocuparse
por las actividades del vicepresidente. El manual es claro y de repente hace un llamado de atención a que el director espiritual no debe meterse en los temas de la presidencia. No debe opacar al presidente. El director, su función específicamente es llevar las oraciones en la junta. Las oraciones que mucho agradecemos también, ¿por qué no decirlo? La entrega que tienen muchos directores espirituales con la Legión. Y agradecerles a ellos su interés, porque los legionarios sean personas santas. Esa es su función. Ese es su fruto. No a promover actividades económicas, no promover actividades de extensión. No está en eso. Por favor, director espiritual, no se enrede en esas cosas. Porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué está la Legión de María? ¿Para qué están los oficiales? El sacerdote, le agradeceremos mucho cuando llega un par de legionarios y le llegan a decir: mire, padre, allá tenemos a una viejita que está muriendo y que necesita que le administren los santos óleos. Agarramos camino y nos vamos. Eso es un bien excelentísimo, de gran valor, por supuesto, en la parte espiritual. Nosotros como legionarios queremos ser la extensión de los sacerdotes. Queremos ser sus ojos allá donde Él no llega. Queremos ser sus manos allá donde no puede ir Él. Pero que vamos a ver qué hay allá en donde el principal es Él, el sacerdote. Que necesitamos una asistencia espiritual. Lo más bello que puede hacer la Legión es tratar estos aspectos espirituales, ser, digámoslo así, como las cámaras, los sensores, donde hay una urgencia espiritual, y conectarlo con el sacerdote, y llevarlo, traerlo, apoyarle en ese sentido, y que el párroco pues viva, pues por ejemplo en su parroquia, haciendo las confesiones, haciendo lo suyo, ¿no? Trabajando en otras partes donde también, porque la Legión no es la única organización a la que me imagino estará atendiendo en una parroquia, pero que no le absorba, padre, mi estimado director espiritual, mi querido director espiritual, que no le absorba la Legión de María el tiempo de una manera tan así, porque tenga que estar también llevando la administración, llevando tantas otras cosas, que ya para eso ya está allí normado, que ciertas cosas son del presidente. Por ejemplo, en las juntas de consejos, el director espiritual, su función, como decía al principio, como dije hace un rato, es llevar las oraciones, la lectura espiritual y el alocucio. Ya en cuestiones de formación le podrá corresponder, podría ser al vicepresidente, o como hacen otros consejos que se turnan cada quien, porque al final todos pueden enseñar sobre cómo llevan sus cargos, para ir afinando que la asamblea pues vaya entendiendo cómo se desarrollan los cargos, cada quien en lo que su
esa es su especialidad, ¿no? Claro, el secretario o la hermana secretaria, de tanto hacer actas, va mejorando, va afinando, va volviéndose más experta, y con la frecuencia de la lectura del manual, pues podrá dar buenos consejos apegados al manual. Director espiritual es lo que dice las palabras. No hay dónde perderse. Y esto lo aclaro porque la figura, como en algunas ocasiones, y quizás como una copia de otras asociaciones, han querido traer acá y decir que el director espiritual no es el director espiritual, es el asesor nacional. Si nosotros necesitáramos un asesor, lo más probable sería que lo busquemos en alguien a quien se le podría dar el cargo de pretoriano. Buscaríamos un pretoriano. ¿Por qué? Porque el pretoriano tiene precisamente esa condición por ser un legionario experto. Un legionario experto. No podría ser otra persona capaz de ser asesora, o alguien que de veras se dedicó tanto a leer el manual, tanto, que lo tiene aquí, lo practica, no se equivoca, porque sabe qué dice en tal página, qué dice en tal cosa, en tal capítulo, en tal lectura, y lo pone en práctica. Entonces, de esas personas sí nos podemos asesorar, pero podríamos buscar asesoría, ¿no? O de repente alguna otra asesoría técnica, pero asesor nacional no existe ese cargo en la Legión. O sea, no existe esa figura en el manual. Por lo tanto, no se le puede considerar asesor nacional a nadie. A nadie. Y luego dice, ocupará el cargo según el beneplácito de la misma autoridad. Es decir, hasta aquí llega, o usted va a estar ahí permanentemente. Eso lo dispondrá la autoridad que lo nombre. Porque esa es una diferencia, ¿no? También que la Legión de María no nombra directores espirituales. Nosotros pedimos que la autoridad local eclesiástica competente nos nombre un director espiritual para que sea, pues, el enlace entre la iglesia y la legión. En caso de ser libremente escogido por un consejo, que a veces sucede, ¿no? Les cae bien un sacerdote y van a pedirlo, de todos modos no le dirán a ese sacerdote, mire padre, nos encantaría que usted fuera de nuestro director espiritual. Magnífico, el padre acepta, pero tiene que de todos modos recibir de manera documentada, ahí, confirmada, esa responsabilidad por parte de su autoridad, generalmente el obispo, ¿no? Y tendrá la última, este director espiritual, la última palabra en toda cuestión moral y religiosa suscitada en las reuniones del presidium o del consejo. También dice aquí algo interesante, tendrá derecho a veto suspensivo en todos esos casos con vista a obtener un fallo. O sea, si alguien le pregunta algo y el sacerdote no lo puede responder, o si alguien hace algo y en la parte que a él le corresponde
con relación a lo moral y a lo espiritual no sabe qué decir que se haga, o requiere de la aprobación de su jefe, perdón, del obispo, pues entonces va a decir: yo aquí me quedo, no hagamos nada, pendientes, ya vamos a ver qué dice el obispo, y lo que diga el obispo, eso se va a hacer. El director espiritual es un oficial más. Sí. Bienvenido a todo sacerdote que quiera tener con nosotros quisiera conformar esta quinteta de oficiales, ¿no? Magnífico. Qué bendición que cada consejo, si tuviera su director espiritual, qué bendición, qué cosa más maravillosa, más grande, porque sin el sacerdote, pues entonces, si no hubieran sacerdotes, la legión tampoco no tiene sentido. Necesitamos sacerdotes por todos lados. Y debe apoyar toda autoridad legionaria legítimamente constituida. Este es otro punto también, que a veces hay algo que podría fallar. El sacerdote debe tener pleno conocimiento de quiénes son los oficiales y saber de que ellos son la autoridad legionaria local. Si todo está de acuerdo a las normas, ¿no? Que hubo elecciones, se eligieron, bueno, fueron propuestos, fueron secundados, fueron elegidos, fueron ratificados, o no, pero que ya están ahí en funciones, pero que están a la espera de la ratificación, pues ahí está. Con ellos es que tiene que ponerse de acuerdo el director espiritual. Este quinto oficial tiene que trabajar de la mano, estar de acuerdo con ellos, ¿verdad? No se va a complicar, como digo yo, la vida visitando, haciendo las visitas administrativas de supervisión de los consejos inferiores, pero en lo que corresponde a lo suyo, él debe estar apoyándolos. Artículo 17, y vamos a ir quizás cerrando por ahí esta segunda etapa. Artículo 17 dice: todo presidium o consejo tendrá también un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, los 4 oficiales. Y en el caso de los consejos, cuantos otros oficiales aprueben como necesario el consejo inmediato superior. El presidente, además de ocupar la silla y conducir la organización con espíritu de fraternidad, mantendrá el presidium o el consejo estrechamente unido al cuerpo principal de la Legión de María, asistiendo a las juntas del Consejo Superior y manteniendo contacto frecuente. Mira, hermano, hoy en este tiempo en que tenemos las redes sociales, el presidente debe ser el primero en que, si por alguna razón importante no pudo asistir a la junta de consejo, pues hoy hay tantos medios, que WhatsApp, que Messenger, que teléfono, que lo que sea, para poder conseguir la información de lo que se trató en la junta. Aunque yo considero de que esta situación ya debe estar previamente a disponibilidad de los consejos que están bajo su responsabilidad. El vicepresidente, quien no tiene derecho automático de suceder en el cargo al presidente, es decir, si un día el presidente no está, que renunció, que se falleció, que
haya pasado lo que haya pasado, el vicepresidente toma las riendas, pero no es el presidente. Va a estar ahí mientras no hayan elecciones. Ayuda al presidente en sus responsabilidades y preside las juntas cuando no asiste el presidente. La función principal del secretario consiste en guardar las actas de la junta. Las funciones del tesorero se describen abajo en la sección J, porque eso es importante, de los bienes temporales de la legión. Artículo 18. En lo que se refiere al presidium, los oficiales son nombrados por el Consejo Superior Inmediato. En lo que se refiere al presidium, solamente ahí. Respecto a los consejos, los oficiales van a ser elegidos para servir durante un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos para el mismo cargo por otro periodo consecutivo de 3 años. Es decir, pueden llegar a ser 6 años. Un legionario cuyo periodo de ocupación del cargo ya expiró no debe continuar cumpliendo con las funciones de dicho cargo. Cuando un oficial por cualquier motivo no completa un primer periodo de 3 años, se considerará como si hubiera cumplido los 3 años señalados en la fecha en que causó baja en el cargo. Durante el plazo no expirado puede ser elegido para ocupar ya sea el mismo cargo por otros 3 años, por un periodo más de 3 años, que se considerará como un segundo periodo. Es decir, si yo por ejemplo hoy renuncio y en el siguiente mes en las elecciones para sucederme a mí me meto yo como candidato, y si yo solo llevaba 1 año, ese primer año vale por 3, pero renuncié, ahí cumplí 3 años, pero al siguiente mes durante las elecciones me meto de nuevo para ser oficial, entonces ahí va a iniciar mi segundo periodo en el segundo año de mis funciones. Bien, ese se considerará como un segundo periodo. Si un oficial no completa en su totalidad los 3 años de su segundo periodo, se considerará, es decir, si después de haber sido elegido en su segundo periodo y al año o menos, en cualquier momento, renuncia al cargo, se va a decir ya cumplió sus 6 años, ya. Ya no puede ser reelecto en ese mismo cargo. Se considerará como si hubiera cumplido un periodo de 6 años en la fecha en la que causó baja en el cargo. Artículo 19, mejor lo vamos a dejar para la próxima porque ya tenemos 1 hora en este video y ya hablamos un poquito. Bien. Quedamos pendientes con el artículo 19 en adelante, pero como pueden ustedes, hermanos, ver, estamos tratando prácticamente lo que podemos encontrar en el manual en el capítulo 28, Administración de la Legión, y especialmente esta parte, me parece, es normas para todos los consejos. Dios les bendiga por aguantarme todo este rato y que Jesús, San José y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, les bendiga. Les invito a suscribirse al canal si ustedes no lo han hecho. Por María.